Mi siguiente invitado es el doctor Aarón Benzadón, quien es presidente actual de la Asociación Panameña de Neurología, además del jefe de servicios de neurología del Complejo Hospitalario Metropolitano de la Caja del Seguro Social. Además me va a acompañar también Emilia Martínez, quien es presidenta de la Fundación Centroamérica y Caribe de la esclerosis múltiple. A ambos le doy la bienvenida. Doctor Benzadón, buenos días. Muy buenos días. Doctor, Saludos a todo el personal de Next Noticias y a todos los televidentes. doctor, esclerosis múltiple, una enfermedad que ataca el sistema nervioso. ¿Se sabe ya el origen de esta enfermedad y a qué grupo etario es la que más ataca este padecimiento? Bueno, aún no está claro el origen de la enfermedad. Sabemos que es una enfermedad inflamatoria que tiene un componente inmunológico. Un componente inmunológico es aquellas células que se encargan de defender nuestro cuerpo, pero en un momento dado se convierten en las mismas atacantes de estas células, Sí. y que con el tiempo se convierten en una enfermedad degenerativa. O sea, ya el proceso de recuperación se va perdiendo. La causa predominante o la causa exacta no se sabe. Se piensa que es una enfermedad multifactorial donde hay un factor genético, hay Sí. factores ambientales, hay factores constitucionales que la producen. En cuanto a esta interesante pregunta sobre los grupos más importantes que la presentan, pues desafortunadamente es una enfermedad que ocurre en mujeres principalmente, una proporción de 3-1 contra hombres, y en las edades más importantes de su vida, entre los 20 y 40 años, con un promedio de unos 30-32 años de presentación de la enfermedad. De tal forma que así podemos definirla como una enfermedad que es una de las principales enfermedades discapacitantes, Claro. serias, en mujeres jóvenes en edad totalmente productiva. ¿Qué diferencia hay entre esta enfermedad y la enfermedad que padeció Stephen Hawking o que padeció Lou Gehrig, que es como se conoce también a un tipo de esclerosis? Ok, la confusión viene porque tiene un término que es similar, que es esclerosis. Ajá. La enfermedad de Lou Gehrig y la enfermedad de Stephen Hawking es la esclerosis lateral amiotrófica, Okay. que esa es una enfermedad muy diferente de la esclerosis múltiple, solamente que se confunde por eso. La primera es una enfermedad degenerativa, no hay tratamientos en este momento para la enfermedad. Se están utilizando algunos tratamientos experimentales para tratar de mejorar esto, pero ni siquiera a Stephen Hawking, con Sí. todos sus recursos y con todos sus conocimientos, se le pudo ayudar más allá que permitirle que siguiera haciendo ese trabajo genial que él desarrolló, ¿no? Doctor, ¿cuánto debe, en el caso de la esclerosis múltiple, ese deterioro cuánto tiempo va durando? ¿Se puede ir ralentizando por medio de medicamentos? Y pues, ¿qué terapias uno tiene que hacer cuando empieza a padecer este padecimiento? Sí, seguro, es muy interesante pregunta, porque es lo que todos tratamos de hacer el día a día cuando tenemos un paciente con esclerosis múltiple enfrente de nosotros. Primero las recomendaciones básicas son estilo de vida saludable, Sí. una buena alimentación, estilo mediterráneo, con tipos de vegetales secos, frutos, aceite de oliva, todo lo que más o menos sabemos que es una dieta saludable. Y el diagnóstico temprano es uno de los puntos más importantes con esta enfermedad. ¿Por qué digo un diagnóstico temprano? Porque es una enfermedad que se puede presentar con muchísimos síntomas. Es lo que Y iba a síntomas. preguntarle. ¿Cuáles son las primeras señales de alarma para una enfermedad como esta? Ok, eso es importante reconocerlo, porque depende del paciente la forma en la que se va a presentar la enfermedad. Muchas veces se puede presentar, y una de las más frecuentes es cuando se produce lo que se llama una neuritis óptica, que es una pérdida visual inmediata, rápida de un ojo, y eso ocurre porque se inflama este mismo nervio y produce este padecimiento. Eso puede ser en tal vez un tercio de los pacientes, puede ser la primera sintomatología. Pero aparte de eso,
puede haber trastornos del habla, trastornos del movimiento, del equilibrio, pérdida de fuerza en una extremidad o dos extremidades o incluso en más de dos extremidades. Puede haber trastornos cognitivos, el paciente se debuta con trastornos para memorizar, para desarrollar funciones que hacía en una forma regular, de tal forma que es una enfermedad que tiene muchas connotaciones desde el punto de vista de síntomas, Sí. y toca al médico descubrir hacer el diagnóstico. Es como si estuviéramos armando un rompecabezas, Claro. que tenemos que ir buscando las piezas hasta formar todo el cuadro clínico. ¿Cuántos casos más o menos usted ve al año, doctor, de inicio? Bueno, le puedo decir, yo trabajo en el Complejo. complejo hospitalario. Nosotros en este hospital tenemos una casuística de 369 pacientes registrados. Obviamente hay otros pacientes que están en el interior, en el Santo Tomás, en el ministerio, también se ven alguna cantidad de pacientes, pero tomando en cuenta que el seguro ve aproximadamente un 70% de la población, creo que estamos, probablemente estemos por arriba de 400 pacientes, o más o menos unos 420, 450, no le puedo decir con seguridad, pero lo que nosotros estamos viendo en el complejo que tenemos registrados son 369 pacientes. Porque esto le cambia la vida totalmente a la persona al cónyuge, al padre, al hermano de la persona que sufre esta enfermedad, porque él se hace totalmente dependiente de otra persona. Bueno, sí y no. La idea de atacar esta enfermedad de forma temprana, tanto como desde el punto de vista diagnóstico como desde el punto de vista de recomendaciones y de tratamientos, es evitar que esa persona deba depender todo el tiempo de su familia, que sea totalmente útil y que sea totalmente eficaz y efectiva en su desempeño diario, en su trabajo, en su vida familiar, en su vida marital, en su vida como padre o madre. Entonces, ese es el factor más importante. Sí, no tenemos cura para la enfermedad, pero sí tenemos herramientas para detener la progresión y para retrotraer el proceso inflamatorio. ¿Son mayores los casos de Parkinson, Alzheimer, de esclerosis, porque la población vive más o porque somos más? Bueno, la prevalencia de estas enfermedades es más alta, ¿no? Es más alta. Tanto el Parkinson como el Alzheimer. El Alzheimer es la primera enfermedad degenerativa neurológica, no solamente de Panamá, es del mundo. Sigue muy de cerca otros tipos de demencia. Posteriormente, la enfermedad de Parkinson es también, y obviamente tiene que ver con la edad. A medida que va prolongándose la esperanza de vida, tenemos más probabilidades de que nuestro cerebro acumule sustancias como amiloide, que es lo que se produce en el Alzheimer, o que ciertas estructuras del cerebro, como es la sustancia nigra, que es la que se afecta principalmente en el Parkinson, puedan verse afectadas en su desempeño. Es como cuando una fábrica empieza a fabricar mal sus sustancias, o simplemente es incapaz de fabricar lo que el cuerpo necesita para funcionar bien. Entonces sí, la edad, la expectativa de vida hace que sea mucho más frecuente estas dos patologías que la esclerosis múltiple. Bueno, doctor Aarón Benzadón, presidente de la Asociación Panameña de Neurología, jefe también de neurología en el Complejo Hospitalario Metropolitano. Hoy, tocando el tema de la esclerosis múltiple y su incidencia en Panamá. Doctor, gracias. A la orden. Así es.